8, 9 minutos, 8, 9 minutos del jueves. Post Franklin. Julián pensó que escribía cuando habló de la Casa Rosada. La Casa Rosada. Cuando uno escribe, uno la... Pero por radio... Me engañó un taxista, ¿tú sabías eso? Me llevó del hotel... Te entendieron 82. Óyeme, me llevó del hotel no es Casa Blanca, a la Casa no Rosada, Casa al centro de Buenos Aires. Porque yo, a la Casa de Gobierno. A la famosa plaza de las Madres de la Plaza de Mayo. Palacio Presidencial. ¿De gobierno o a la del Fornicio? A la Casa de Gobierno. Ya. Por favor. El tipo duró media hora conmigo y sucede que la Casa Rosada estaba a menos de 5 minutos del hotel donde yo estaba y me cobró, por supuesto, casi $60. Pero conociste. Un ladronazo. Claro, lo podías contar, cada día sale un pariguayo. En cualquier ciudad del mundo sale un pariguayo. Un matero en Buenos Aires, ¿qué tú puedes esperar? Gracias a Waze ya eso no miren, ocurre. Ya tú diriges al tipo. Miren, aunque escogieron un día malo para el anuncio, la víspera de una tormenta como Franklin, pero ahí está, ¿verdad? El acuerdo. El acuerdo que es importante entre dos fuerzas políticas, que antes era un partido de 20 años en el gobierno, 16 corrido. Ya, bueno, el hartazgo, situaciones de corrupción, una serie de temas, bueno, que anteayer Jaime David Fernández Miraba, lo analizaba respondiendo preguntas nuestras, lo relativo a la salida del PLD del poder. La división es el factor principal de esa derrota, además del hartazgo y ese número de elementos que no vamos a analizar en este momento. Bastante encono, pero llega otro gobierno, han comenzado a sufrir los PLDistas, sobre todo aquellos muy cercanos a Danilo Medina, con la situación de investigaciones de corrupción y sometimientos formales de corrupción, por corrupción. Y después de bajado un poquito ese encono, la realidad de estar en la oposición, la realidad de la cárcel, de repente, a mí no me gusta decir como dice Pablo, porque ya con uno bastante molestia que genera, ¿verdad? Pero es Pablo que dice los dos PLD. Yo digo de lo que era eso es una irreverencia. Un PLD de entonces, que es PLD y Fuerza del Pueblo. De repente vimos aquellos abrazos del martes, ¿verdad? Lunes en la tarde. Y yo vi ahí gente, algunos hasta emocionados realmente, otros con un poquito, ¿verdad?, cumpliendo con el deber de estar juntos y de lo que decidieron las direcciones de los partidos. Ahí había gente que no cree en la alianza, otros que sí han trabajado mucho por las alianzas. Hoy hay uno de los periódicos que señala a los protagonistas, dice que son los protagonistas de los acuerdos, o los que más destacan dentro de esos acuerdos, aunque uno sí conoce a quienes destacan por ser los que detractan los acuerdos, o al menos que se oponen o trabajan a contravía. Pero es una realidad y realmente el panorama es diferente cuando estas dos fuerzas... ¿Cambió el juego? Varía mucho. Cambia el escenario indudablemente por estas dos fuerzas. Lo del PRD, bueno, el PRD es una... la situación le cae muy bien, ¿no? Porque luce como el que coordina, el que lo logra, pero es eso que yo decía hace unos días, ese puente que a veces los políticos no quieren llamarse entre ellos responsablemente, hablar, y antes era un cura en algunos momentos ha sido el defensor del pueblo en esta etapa. Y bueno, ahora Miguel Vargas, José Frank, Peña Guava, articula una serie de partidos menores, pero es muy del doctor Fernández, del presidente Fernández. Peña Guava no puede mediar porque es parte interesada. Fernández, correcto. Y bueno, Miguel Vargas, aunque también se montó después del pacto de las corbatas azules
en algún momento dijo que si no era Danilo el candidato, él no pactaba con el PLD, y se quedó mucho tiempo con el PLD como su canciller y compartiendo el poder, compartiendo gobierno. Pero fue la figura a la que ellos colocaron ahí para situarla en el centro y figurar como el conciliador, el que logra acuerdos parciales, que, repito, son importantes. Parciales porque son de 3 provincias, los 3 partidos, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, y solo PLD-PRD en el caso de La Romana. Faltan, y en esto hemos insistido mucho, las principales plazas. En un análisis de Diario Libre hay algunos de los PLDistas que dicen, bueno, que queremos verlo en más demarcaciones. De las figuras del PLD que están por los acuerdos, que están por las alianzas. Bueno, queremos verlo en las grandes demarcaciones, las que posibilitan los triunfos, las que generan votos, que nosotros aquí siempre le hemos señalado, que trata el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Santiago. Luego, en el orden, quedan La Vega, San Cristóbal, no sé cuál está en 6º lugar, pero por ahí. Pero esas son las 5 principales. Entonces, ese primer paso es importante, redefine el panorama. Sin embargo, se corre mucho riesgo en el sentido de que si no se completa en esa parte que jalona la mayor cantidad de votos, entonces parecería a futuro, por las próximas semanas o meses, que sufrieron una derrota, una caída, una decisión, un tropezón enorme, si no se logran acuerdos en los principales lugares de votación, Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Santiago. Entonces es un trabajo importante de la gente que está en las negociaciones. Pero recordemos que los que no están en las negociaciones también trabajan más secreto, ¿no? y con mucho rencor en ocasiones, o con algunos cálculos políticos que uno no termina de entender, o que a veces uno quiere entender, ¿verdad? El que resulte con más votos en la primera vuelta, y ese es el acuerdo, el que quede en tercero respalda el que quede en segundo, que fue un planteamiento original de Abel y los PLDistas, Abel Martínez, candidato presidencial. Pero llegar ahí es una enorme tarea, es una situación, un camino con muchas espinas, realmente con lo que como dinamitado, que se coloca, las minas. Minado. Un campo minado, porque hay muchos cálculos, y más cálculos que rencores, aunque los rencores han jugado un rol importante en esto. Si quedo segundo, el otro me apoya, ¿qué pasará con el partido que quede en el tercer lugar? El que tenga que apoyar al del segundo. Se tragaría, desaparecería, el mismo ocurriría igual que con Partido Reformista o con el mismo PRD. Esa es una situación que se plantea, porque si es Fernández que queda en el segundo lugar, lo que muchos PLDistas dicen, bueno, podría asimilar, podría reducir casi a la nada al PLD. Pero si Fernández queda en tercer lugar y es el PLD en el segundo lugar, bueno, a ese gran proyecto de este hombre que ha sido 3 veces presidente y que marca en las encuestas para el segundo lugar, bueno, pues quedaría ahí frustrado. Se acabaría ese proyecto de Fuerza del Pueblo en ese mismo momento. Entonces las consecuencias, los cálculos no son vagos, ¿no? Los cálculos de si, en el PLD hay gente que dice, no podemos aguantar esto, aunque el PRM y el presidente Abinader, si ganasen, la tarea principal sería aquella de Balaguer en el 86 de terminar de destruir al PLD. Porque de que resurgiría fuerte. Pero algunos PLDistas calcularían, bueno, pero 4 más, si el profesor Fernández no pasa,
las posibilidades de regreso son nuestras, como partido con estructura. Pero es un camino muy riesgoso, claro. Esos cálculos podían definir en algún momento el camino que se tome, pero lo más apremiante para muchos PLDistas, sobre todo los que están bajo investigación o en la cárcel, es la posibilidad de que el viejo PLD, el PLD reunificado, aquel PLD pueda volver al poder, aunque sea con dos siglas diferentes. Lo cierto es que este asunto de la alianza es sumamente delicado, con demasiadas aristas y muchos heridos también. Y muchos heridos, y lo que está en juego es nada más y nada menos que la sobrevivencia. Sobrevivir o no, la supervivencia más exactamente. Yo he podido hablar tanto con Medina como con Fernández de este tema, con uno más recientemente, y a mí me parece que los dos PLD, la Fuerza del Pueblo y el PLD Morado, deberían celebrar que se haya celebrado esa rueda de prensa y se haya hecho ese acuerdo y se haya anunciado. Pequeñito, sí, lo que pasa es que lo que estamos, manejamos bien el tema desde muchos ángulos, sabemos el nivel, la gravedad del distanciamiento que existe entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que aunque ambos insisten en negarlo, no hay manera de que lo admitan. Claro. Hace años que eso llegó al plano personal. Claro, la política hace extraños compañeros de cama. Una alianza no significa que vamos a volver a ser amigos o hermanos, porque es eso, una alianza. Ahora, el problema es delicado porque ambos comen del mismo comedero. O sea, aquí hay X cantidad de votantes que son de los PLD. El PLD tiene un voto duro, tenía un voto duro en ¿cuánto? 38, 40, sí, entre 35 y 40, el del PLD sin bloque. Más minutos menos. Bueno, ese 35, 38, como voto duro, está desparramado entre los dos PLD. ¿Y dónde va a crecer? ¿Hacia dónde puede crecer Abel? No es hacia el PRM, es hacia la Fuerza del Pueblo. Y Leonel, el caso de Leonel es peor porque tiene una tasa de rechazo 4 veces mayor que la de Abel. Entonces, con más razón, la Fuerza del Pueblo va creciendo en el sector PLDista. Sí. Pero ¿qué pasa? Si van aliados, hay que ir enterrando la maíz del play. Me refiero que van a tener que hacer reunión del Comité Central del PLD y del Comité... ¿Cómo se llama el Comité Central en la Fuerza del Pueblo? Dirección Política. Y la Dirección Política ampliada para bajar línea en cuanto al comportamiento. O sea, esa maledicencia que utilizan ambos y especialmente cierto grupúsculo dentro de la Fuerza del Pueblo, muy dedicada a la difamación, al insulto y a la descalificación, van a tener que frenarse, hacer críticas. O sea, los dos PLD ahora tienen que bajar la línea a sus militantes más aguerridos y explicarles con lujo de detalles en qué consiste esta alianza. Porque si dejan las municipales, van a las municipales sin una alianza, el PRM le va a dar la vuelta. Y el PRM, que además es gobierno, si le da la vuelta en las municipales, ya no hay que hacer las presidenciales. Ya es una pasada. Hoy, si las elecciones fueran mañana, atención, porque la gente escucha a uno y cuando uno habla y dice, mira, que va a ganar, qué sé yo, que bueno, no es que Abinader va a ganar en primera vuelta. No, lo que estoy diciendo es que si las elecciones fueran mañana, Abinader con su bloque podría irse en primera vuelta, podría irse. Pero esto faltan alianzas, faltan no alianzas, porque esto no solamente faltan alianzas, nos faltan no alianzas. Acuerdo de desacuerdo. Acuerdo del desacuerdo. Gracias, Cristian.
Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la poderosa mano del gobierno, del PRM gubernamental? Bueno, más o menos hasta donde llegaba la poderosa mano del PLD gubernamental. Hagan memoria porque estábamos aquí. O sea, todas las diabluras que se hacían con especial delicadeza y mejores formas en el PLD para contrariar, para motivar ese pleito entre PRD y lo que luego fue el PRM, de eso saben los PLDistas. ¿Y qué tiene que hacer el presidente? No permite que uno ni siquiera le haga la pregunta. Yo hice la pregunta y no me dejaron terminarla. O sea, en el sentido de que él no acepta que nadie moleste, que el PRM se meta. Bueno, ese es el jefe del Estado. Para eso es el jefe del Estado. Y los partidos protegen a su presidente. Y más cuando es el presidente del país. Ahora, el PLD, los dos PLD, la Fuerza y el PLD, tienen esa gran disyuntiva de que comen en el mismo comedero. Pero al mismo tiempo, si no hacen esa alianza, pues no solamente van a perder, sino que van a perder de mala manera. Claro, en esto hay un drama terrible. Hay un drama terrible. Y es que si el que quede en tercer lugar podría comenzar a desvanecerse. Es un proceso lento, no es un asunto automático. Porque lo lógico es que si Leonel Fernández, que es la Fuerza del Pueblo, porque a diferencia del PLD, que es un partido que lleva un muchacho de Santiago Rodríguez, que vive en Santiago, que es alcalde, y lo lleva de presidente. No. En el caso de la Fuerza es, Leonel Fernández, que lleva mucha gente y le puso un nombre a ese grupo de gente que es Fuerza del Pueblo. O sea, la Fuerza del Pueblo se llama Leonel Fernández. Por consiguiente, si la Fuerza del Pueblo quedase en un tercer lugar, estaría en una situación sumamente difícil por su lógica debilidad institucional. Porque ¿cuántos años tiene? Fue 19, va a cumplir 5 años ahora. Es un bebé. Y como te digo, un bebé centrado en una figura ya mesiánica. Porque Leonel en la Fuerza del Pueblo es guardando las distancias, por supuesto, lo que era Bosch en el PLD del 70 o Balaguer en su partido. O sea que ya es el tipo de liderazgo de Leonel Fernández ya a veces hasta trasciende lo humano. Pero aquí vamos a estar atentos. Yo pienso que los PLD han hecho lo único que podían hacer, que era unirse, a ver si van a tener la madurez política de no hacerse daño, porque qué cosas de la vida. Hasta febrero tendremos nuestras contradicciones, van a decirse cosas, pero eso tiene que ser cosa de la mind del play, porque eso va a pasar en febrero y al otro día de las elecciones esos dos PLD van a estar totalmente unidos. Mientras tanto, el PRM yo les recomiendo que haga todo lo posible y parte de lo imposible por ganar en primera vuelta. Vamos a seguir con ese tema un poquito más tarde. En breve, después del cambio comercial, tendremos a Sidney Front, que es el director de Alianza Público-Privada. Hay mucho que hablar con él. Además, hablar de política a propósito de estos análisis. Pedernales, lo de la basura. Bueno, hay muchísimas cosas que hablar con Sidney Front. Vamos a comerciales. Una apuesta por la